Bueno, y continuamos con el Ramos Alud, presidente de la Asamblea Nacional. Te dejaba una pregunta antes de la pausa. Si no hay referéndum, si no hay enmienda, si no se realizan las elecciones de gobernadores, tal como tú lo señalas, entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? Hay una hipótesis al respecto, yo la comparto y la he expresado varias veces, creo que aquí en este programa, en una oportunidad anterior te lo dije. Yo creo que el gobierno está cerrando todas las vías democráticas por dos cosas y con el mismo propósito. Por una parte, para evitar cualquier consulta popular, porque sabe que cualquier consulta popular la perdería de calle, peor, con diferencia más grande de la que se produjo el 6 de diciembre pasado para las elecciones parlamentarias. Por eso es que no quiere referéndum, por eso es que no quiere elecciones de gobernadores. Pero además, por ese golpe continuado contra las instituciones democráticas, contra el sufragio, contra la expresión de voluntad popular, es preparando una eventual salida de fuerzas para justificarse ante la historia. Ah, no, yo lo estaba haciendo muy bien, me dieron un golpe, tuve que salir, y esa es mi justificación. O sea, una especie de teoría de Allende, pero aunque Allende no buscó el golpe, estos sí los están buscando porque, repito, esta sería la justificación que encontrarían ante la historia, que no la van a encontrar porque este es un gobierno que tiene todos los trastos encima. Pero es muy grave porque están jugando nada más y nada menos que con la tranquilidad nacional, que es lo más importante de todo. Y en todas las áreas, en todos los aspectos, en materia económica, en materia social, etcétera, el gobierno sigue tensando la cuerda y además, no sé, supongo que como son cultores o fanáticos de Saibaba y de este tipo de creencias esotéricas, a lo mejor están esperando por un milagro que no va a llegar, un milagro que sea un aumento desproporcionado de los precios del petróleo. Mira, este desastre no es ni siquiera financiable con petróleo a $150 el barril. Ni siquiera con ese precio pueden financiar y tapar este hueco. Y por supuesto, como tienen un hueco enorme, como no tienen con qué financiarlo, como nadie les presta nada. Por ejemplo, cuando fueron a buscar qué hacer los chinos les dijeron, le damos para pagar los intereses de este año y del año que viene, para que no entren en default, siempre y cuando el petróleo no baje de $30, baje de $30. Porque si es de 30,01, no les damos una locha negra. Ni los chinos les dan fiado. E incluso ya los chinos, lo que dijimos, en el caso del Fondo Chino, de cualquier contrato de interés nacional, que si no pasan por la Asamblea Nacional, esos contratos son inválidos, eso es para que piensen. Para que piensen, porque cualquier negociación que hagan a espaldas de lo que establece la Constitución, que es la aprobación por la Asamblea Nacional, esos contratos son inválidos y después no se podrá aducir, cobrarle a Venezuela esos contratos y esos montos, los montos adeudados, porque violaron la Constitución. Bueno, eso es lo que está buscando el gobierno, lo que te acabo de decir. No tengas la menor duda. Ahora, yo no sé qué vale más para ellos, si la preservación del país o buscar una posibilidad de salvación, o que Venezuela se hunda junto con ellos, que el hundimiento de ellos es indetenible, es inevitable. No habrá milagros, no van a subir los precios del petróleo, no pueden tapar el hueco, no pueden nivelar el PIB, se prevé una inflación del 280%, no hay comida que vaya a llegar en los puertos venezolanos, es mayor la carestía, es mayor el desabastecimiento incluso de medicina. Ese es el paisaje. No hay margen de negociación con el gobierno, no hay margen para el diálogo, como lo ha pedido el Papa Francisco. El gobierno no quiere diálogo porque dialogar tiene que ceder y tiene que corregir. Ahora, no puede haber diálogo que tú te sientes con ellos para que ellos te digan, me respaldas en todos los desastres que estoy cometiendo y no hay corrección ninguna. Que te digan, por ejemplo, la asamblea es respetable si la controlamos nosotros, porque en nuestro esquema socialista, si nosotros no convocamos la asamblea, la tenemos que liquidar porque ese es nuestro concepto revolucionario y tenemos que conservar el poder como sea. ¿Qué margen de conversación tienes tú con estos fanáticos antidemocráticos que violan su propia constitución y su propio estatus? Es imposible hablar con ellos. Tú ves en el escenario Ojalá dialogaran, pero eso sí cara al país, dialogaran para decirle, mira, te estamos haciendo estas propuestas para que baje la inflación. Incluso propuestas de programas para buscar auxilio financiero sin tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Hasta esas ideas, no, para nada. Tú no hablas con nadie del gobierno. Le siguen regalando real afuera, siguen regalando petróleo a Cuba, siguen comprando armas. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, porque aquí lo que hay que debatir las cosas. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, hubo un diputado, buena persona, en el trato diario, un diputado del gobierno, ex militar, o militar retirado que es diputado, bueno, estaba haciendo una intervención y me dijo unas cosas. Mira, yo no voy a discutir contigo
estimado diputado, dile a tu ministro de Defensa, que me acepte un debate público, y si es posible, en el auditorio de la Academia Militar. Porque otro de los factores que está sosteniendo a este gobierno es la cúpula militar. Y entonces, todo el que les dice algo, entonces los están ofendiendo. Por ejemplo, yo quisiera un debate en el auditorio de la Asamblea Nacional, de la Academia Militar, para enseñarle a los cadetes y al grueso de la Fuerza Armada esta fotografía del ministro de la Defensa prosternado ante Fidel Castro. Yo quiero saber si las Fuerzas Armadas aprueban esto, el ministro de la Defensa prosternado ante Fidel Castro. Yo quisiera, ojalá me dieran el derecho de palabra. Bueno, el ministro de la Defensa no puede visitar a Fidel Castro. Visitarlo y prosternarse, así. Esta es una posición decorosa. ¿Qué pasa si esta fotografía fuera frente a Obama? Yo protestaría exactamente igual. Igualito. ¿Por qué? Y además porque aquí hay, y no es ninguna fantasía, la denuncia de que los cubanos están metidos en los registros, en la notaría, en los círculos de seguridad del presidente, en las Fuerzas Armadas, se alza la bandera cubana en los cuarteles venezolanos. Y por añadidura, yo quisiera preguntarle a nuestros militares por qué razón permitieron que se abandonara toda nuestra frontera oriental, la frontera con Guyana, porque el presidente Chávez incurrió en Estópel en una reunión del Foro de Río. ¿Qué dijeron los militares frente a eso? ¿Qué dijeron? ¿Qué dicen, por ejemplo, cuando Cuba apoya a todos los países del CARICOM y a Guyana, con todos los países del CARICOM y Guyana, contra los intereses venezolanos en la zona de reclamación del Esequibo? ¿Qué tienen que decir las Fuerzas Armadas con el abandono del gobierno a toda la frontera oriental en manos de la guerrilla narcoterrorista colombiana? Que esa sí es buena, con esa sí se puede negociar, con esa sí se puede hablar. Entonces son explicaciones que tienen que dar las Fuerzas Armadas. No sé si la cúpula o la totalidad. Ojo. Y sobre la no participación de los militares en políticas, que no es que se los estoy diciendo a espaldas en este programa de televisión. Se lo dije, y a ti te consta porque tú estabas ahí presenciando el diálogo que hicimos el 10 de abril del año 2014 en Miraflores. Ahí se lo dije a los militares, las Fuerzas Armadas no pueden ser ni bolivarianas, ni chavistas, ni socialistas, nada. Fuerzas Armadas Nacional, que es lo que dice la Constitución, no tienen apellidos ni adjetivos. Y eso se lo repetí el día del mensaje del presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Se lo dije al alto militar, manda militar ahí en su cara. En su cara. No les hablé sin ofenderlos, sin humillarlos, pero diciendo lo que se les tiene que decir, porque aquí no puede ser posible que los militares hagan lo que les dé la gana, convirtiéndose en apéndice de un partido político frente a esta tragedia nacional, que la gente se las está cobrando porque los está señalando, porque ni las quieren, ni las respetan, ni les tienen miedo. Henry, el periodista José Vicente Rangel ha venido insistiendo en que hay un sector de la oposición que sigue trillando el camino del golpe de Estado. Que digan cuál es, que digan cuál es. Y el presidente y el expresidente de la Asamblea Nacional ha acusado a los medios de comunicación privados de también estar en una conspiración. El presidente de la Asamblea Nacional. El expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Ah, bueno. Bueno, en el caso de Diosdado se comprende, porque está en una situación muy mala, de verdad muy mala anímicamente, muy mala políticamente, etcétera. Se comprende cualquier cosa que diga. Contrastar qué fue lo que hizo como presidente de la Asamblea Nacional, ahora ni va. Para justificarse que no va, dice la Asamblea no sirve para nada, por eso es que no va. No va porque tiene miedo, porque está disminuido, porque cualquier debate lo va a perder abiertamente sin que nadie lo ofenda. Bien, pero que señale el gobierno con nombre y apellido qué dirigente de la oposición ha contactado a qué militar para conspirar o dar un golpe, si es que nosotros no queremos golpe, porque nosotros lo hemos dicho, todos los golpes son malos. Ese golpe por el que está trabajando afanosamente el gobierno como autojustificación de su fracaso, estamos en desacuerdo con ese golpe. Estamos en desacuerdo con sectores laceristas que existen en el seno de las Fuerzas Armadas. Aquellos célebres comacates, ese virus prendió ahí, es muy difícil extirparlo y la culpa de eso fue de Chávez. Ahí hay comacates otra vez, comandantes, coroneles, capitanes y tenientes, que están conspirando porque creen que ellos son la solución y tienen como antecedente lo que hizo Chávez. Pero no hay golpes buenos. El único golpe bueno es el que da el pueblo. O sea, tú dices que hay una conspiración militar andando. Hay militares conspirando. Siempre los ha habido y hay grupos. ¿Son chavistas o antichavistas? Esto se los he dicho públicamente. ¿Esos militares son chavistas o son antichavistas? Yo no sé qué son, yo sé que son militares. Yo lo que sé es que son militares. Yo no sé si son chavistas o antichavistas o chavistas puristas.
Yo lo que sé es que son militares y ellos siempre dan el golpe para ellos. Ellos no dan golpe para ningún civil. Ahora sí conspiran. ¿Quién puede decir que no conspiran? No hay malestar en el seno de la Fuerza Armada. ¿A quién le van a venir con esa coba? Que eso es una compenetración, un bloque indivisible entre Fuerzas Armadas y gobierno. Yo te aviso, Chirulí. Oh. Bueno, vamos a hacer una pausa.